Compañeros, muy buenos días. Darles las gracias por el interés que han mostrado en torno a la transformación que estamos haciendo en la agencia Notimex, la agencia del Estado de Noticias. Quisiera empezar primero, dándoles una explicación, un panorama de lo que tenemos y después pasamos a preguntas y respuestas, si les parece. Antes que nada, quisiera decir que cómo recibimos la agencia, ¿no? Cómo fue la entrega-recepción de esa agencia que pareciera que era Vox Populi, que ahí había una mafia sindical, una mafia que antes fue un sindicato y que se convirtió en una mafia precisamente y que tenía secuestrada a la agencia. Nos encontramos con un panorama sombrío, ciertamente había el peligro de que la agencia se fuera por el abismo, al borde del abismo. 50 años de historia en donde Notimex ha tenido épocas de oro y que sin embargo en los últimos sexenios se había convertido en un órgano propagandístico básicamente controlado por esta mafia. Nos encontramos antes que nada una redacción desestructurada en donde existía la figura del censor, esta figura del censor representada en palabras prohibidas. No se podía hablar de fosas, no se podía escribir sobre desaparecidos o sobre actores políticos contrarios al gobierno, críticas al presidente en turno. Nosotros desaparecimos esa figura, les dejamos muy claro que había total libertad y que se había acabado la época de los boletines. Existía esta costumbre de hacer notas de boletines. Ustedes saben que ahora es otra forma de gobernar, ya ni hay boletines aquí en Presidencia tampoco. Entonces terminamos con esa costumbre y le solicitamos a la redacción recuperar los géneros periodísticos: entrevista, reportaje, crónica, investigación, la unidad de investigación, la unidad de chequeo para las fake news, que es el verificado. Y a partir de ahí iniciamos lo que llamamos una reingeniería. Nos encontramos antes, quiero decirles, una especie de huachicoleo de noticias, es decir, esta mafia que tenía secuestrada a la agencia, tenía evidentemente otros negocios, entre ellos otra agencia de noticias, de la cual recibía publicidad en distintas instituciones, pagos importantes, millones. Todo eso se está, si me permiten, todo eso se está investigando ahora por la función pública. Voy a continuar y después pasamos, si me permiten, a las preguntas con mucho gusto. La publicidad que se vendía en la agencia se presentaba como noticia, no había una separación clara deontológica, ética, periodísticamente hablando, eso se terminó. Y el chayote estaba normalizado o aceptado en algunas secciones con algunos reporteros. Al analizar la nómina, descubrimos que mucha gente no iba a trabajar, aviadores, había una lista. Y por consiguiente después, al checar uno por uno, eran 330 trabajadores. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente y ahí descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia que estaba rodeada de un equipo de cercanos, de fieles al líder sindical Conrado García Velasco, también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿verdad? Todos en la nómina de Notimex.
A partir de ahí hicimos el análisis de los perfiles, nos dimos cuenta que había muchos perfiles duplicados para cubrir plazas. Todo esto tiene que ver con que hace 14 años el sindicato eliminó la comisión mixta de empleo y solamente el líder sindical contrataba y despedía, con lo cual eso disminuyó considerablemente la calidad informativa y la calidad del trabajo, por supuesto. Y ahí nos fuimos dando cuenta que había gente pues, que llevaba años sin pisar la agencia, con permisos sindicales. El primero, el líder, con 18 años de permiso, y luego el que pretendía sucederlo con 5 años de no pisar la agencia, la señora que era la exsecretaria, la secretaria de Finanzas, que no pisaba la agencia en 3 años. Y a partir de ahí, pues, nos llegó en ese momento, hicimos una evaluación, hablamos con mucha gente, se dieron algunas renuncias cuando hablamos y dijimos que no cumplían con el perfil estipulado para dichas plazas, y llegó el memorándum del 3 de mayo de la austeridad republicana en términos de reducción del aparato burocrático que tiene que ver con aproximadamente el 30% de la plantilla. Si me permiten iniciar con la primera gráfica, por favor. Y pues ahí se hizo el reajuste de personal, solamente el 27% de la plantilla, ¿verdad? Y por distintas razones, ¿podemos seguir? Ahí está, el reajuste de personal. Bueno, hay por personal sin capacitación en plazas sustantivas, ¿verdad? Hubo también criterios de incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con plagio de notas. Encontramos que se plagiaban las notas, lo cual es una falta grave ética al Código de Ética de Notimex. Y así, ahí está el porcentaje. Medidas de austeridad, que es el 46%. Hubo renuncias voluntarias y jubilaciones. Y, por supuesto, al inicio del cambio de administración. Por favor, ¿podemos pasar a las siguientes? Quiero decirles que en este reajuste fueron aproximadamente 87 y 101 en total, fuera del memorándum del 3 de mayo, y que ya casi la mitad del personal liquidado ya firmó y ya se le dieron sus 2 cheques en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cheque de liquidación y el cheque del fondo de ahorro que manejaba el sindicato. Nos falta un 12% de los convenios firmados, ya con cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay que aclarar que la Junta ha entrado en un periodo vacacional y que muchos de ellos, de estas personas que ya firmaron y que tienen cita en la Junta, acudirán el 5 de agosto. Hay espera de convenios firmados a que la Junta no responda y ya hay agendados y próximos a agendar. Prácticamente todos ya han aceptado su liquidación y esa liquidación solamente un pequeño grupo es el que no está de acuerdo. Le hemos ofrecido todas las garantías y sus derechos, respetando sus derechos laborales que marca la ley, por supuesto. Algunos de ellos exigían la reinstalación, algo que no puede ser, definitivamente. Y seguiremos negociando, seguiremos debatiendo, analizando con ellos. Ya se han abierto las mesas de negociación y, por supuesto, si no se llega a un acuerdo, pues tienen todo el derecho a elegir esa vía legal si no están de acuerdo. Yo quiero decirles que a nadie nos gusta iniciar un proceso de reajuste de personal, es una medida dolorosa y tiene que ver con esta austeridad que está exigiendo el gobierno y que es
realmente necesaria, ¿no?